Estudiar la palabra de Dios siempre es un privilegio, porque cuando vamos a la Escritura y estudiamos, el Señor nos enseña, nos llama la atención, nos instruye, y esto es lo especial de estudiar, porque su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y nos enseña. Y así como mencionaba Michael en la oración, que el Señor me ha enseñado cosas a nivel particular para compartirlas con ustedes, también el Señor quiere hablar a cada uno de ustedes. Y hoy vamos a ver un pasaje, Lucas capítulo 10, versículo 38 al versículo 42, y vamos a hablar de una perspectiva enfocada. Hace unos días atrás, pues el Señor me ha permitido tener un vehículo y en las noches a veces no veo bien aún teniendo las luces encendidas. Hablé con un hermano que conoce el tema y me dijo, no, probablemente es que las luces no estén bien centradas. Entonces él revisó y efectivamente la luz izquierda está como apuntando un poquito, la derecha está apuntando hacia la izquierda, entonces eso hace que pierda visibilidad, y el carro, el vehículo necesita tener una perspectiva correcta para, pues obviamente uno no pegarle a los huecos y no tirarse del vehículo. Y muchas veces nos sucede así. En la vida estamos mirando cosas que realmente no deberíamos estarnos enfocando, y eso es lo que hoy vamos a ver durante el pasaje. Entonces quiero que leamos todo el pasaje, es un pasaje corto, entonces vamos a leerlo y de ahí vamos a empezar a exponer la palabra. Dice versículo 38, Lucas 10, 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le reconoció en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vamos a orar y continuamos. Señor, muchas gracias porque tu palabra es verdad. Guíanos en tu verdad y enséñanos. En Cristo Jesús. Amén. Marta y María vivían en una aldea que se llamaba Betania, muy cerca de Jerusalén. Junto con ellas vivía su hermano Lázaro. Jesús había llegado a esta casa, a la casa de Marta y María y Lázaro, y Marta le recibió. Pero en el momento en el que le recibió, ella se dedicó a hacer muchas cosas. Dice la palabra de Dios que muchos quehaceres, no sabemos, probablemente era comida, probablemente organizando la casa, no sabemos, pero realmente se había ocupado bastante. Probablemente al ver que era el Señor Jesús a quien había recibido, pues dijo, no, esta casa tiene que estar como un espejo, voy a preparar la mejor comida, voy a preparar un banquete. No sabemos, la palabra de Dios no nos da detalles, sencillamente nos dice que se había ocupado con muchas cosas. Es tratando de pensar esa situación, tratando de ponernos en esa situación. Entonces Marta se ocupó con muchas cosas. Y estando en la actividad, ve que María se acerca al Señor Jesús, se sienta y se pone a escucharle. Queda allí Marta y ella probablemente cocinando, probablemente limpiando, se queda mirando a María y como que podríamos decir que se enoja. Y le dice al Señor Jesús, Señor, mira, María está ahí al lado tuyo
y yo estoy súper atareada, ¿por qué no le dices que me ayude? ¿Por qué no le dices que me eche una mano? Y el Señor Jesús le dice, Marta, ¿sabes? Hay algo muy importante y es escucharme. Y eso no se le va a quitar. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en el lado de Marta? Hacemos tantas cosas, nos ocupamos tantas cosas que necesitamos una perspectiva enfocada. Necesitamos enfocarnos en qué es lo que Dios quiere. Y para tener una perspectiva enfocada, vamos a ver en el pasaje 3 verbos que nos van a ayudar a enfocarnos en lo que verdaderamente importa. Primero lo encontramos en el versículo 38. Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Lo primero que debemos hacer es recibir al Señor Jesús. Y cuando hablo de recibir al Señor Jesús, probablemente los que ya son creyentes dicen, no, yo lo recibí hace rato, yo desde que tenía 4 años. Pero, aunque es muy cierto, necesitamos confiar en Jesús. Y quiero hacer un paréntesis un momento en esto, y es, ¿qué significa confiar en Jesús? Confiar en Jesús implica que yo, personal e individualmente, no se trata de mi esposa, de mi hijo, independientemente de quién sea, es algo muy personal. Cada uno de nosotros ha hecho lo malo delante de Dios. Pensemos primero en esto. ¿Quién en toda su vida no ha dicho falso testimonio? Es decir lo que no es. Entonces usemos la palabra que todos conocemos, mentira. ¿Quién ha dicho una mentira, ya sea blanca, sea rojita, sea verde, sea el color que le quiera poner? Mentira es mentira. ¿Quién no lo ha dicho en toda su vida? Ahora, pongamos otro ejemplo. ¿Quién de nosotros en toda su vida no ha tomado algo que no le pertenece? Yo recuerdo cuando muy pequeño, tenía como unos tal vez 7 años, 6 años. Nosotros no vivíamos en Bogotá, bueno, creo que mucho antes. No vivíamos en Bogotá y veníamos a Bogotá y casi siempre nos hospedábamos en la casa de mi abuela paterna. Ella tenía una tienda, entonces ella normalmente tenía la tienda y atrás estaba el apartamento. Y ella dejaba la tienda y se metía a ver televisión. Ella ya era mayor, entonces a veces no escuchaba muy bien. Y cuando llegaba alguien a la tienda, entonces le tocaba gritar, ¡buenas! Y ahí salía mi abuelita. Mis primos sí normalmente vivían ahí, vivían muy cerca. Y entonces cuando nosotros íbamos de visita, a veces mis primos nos decían, no, venga, ¿quieren dulces? Y nosotros, uy, sí, bueno, vamos que mi abuelita nos deja. ¿Cómo no? Y entonces íbamos y nos entrábamos a la tienda, abríamos las vitrinas y sacábamos los dulces. Y entonces yo me quedaba pensando, ¿será que mi abuelita sí sabe? Ay, pero igual están ricos. Entonces, realmente estaba tomando lo que no me correspondía. Así, nunca más hubiera tomado algo que no me pertenecía, ya lo había hecho una vez. Eso es pecado delante de Dios, porque Dios es un Dios perfecto y justo que no tolera absolutamente nada que no sea su perfección. Entonces, por eso es que necesitamos poder presentarnos delante de un Dios justo. ¿Cómo lo hacemos? Si Él no lo tolera, si Él no tolera absolutamente que hayas dicho una sola mentira en toda tu vida. Él no tolera que absolutamente hayas tomado algo que no es tuyo en toda tu vida. Y no es porque Dios sea malo, sencillamente su estándar, su naturaleza perfecta. ¿Qué hacemos si no podemos presentarnos delante de un Dios perfecto? Y por eso fue necesario Jesucristo. Jesucristo es el mismo Dios que se hizo hombre para poder pagar
nuestros pecados, para poder pagar nuestra deuda delante de Dios. Y por eso fue necesario que Jesús fuera a la cruz. Pero no se quedó en la cruz. Esta mañana celebrábamos en la cena que también resucitó. Y eso certifica que el sacrificio de Cristo fue suficiente. No necesitas nada más, no necesitas, voy a confiar en Jesús, pero por si acaso voy a hacer esto. No, el sacrificio de Cristo es suficiente, completo, no necesitas absolutamente nada más. Ahora, cuando se habla de hacer cosas buenas, es porque Jesús ya pagó por mis pecados, no para pagar por mis pecados, que es muy diferente. Entonces, lo primero que necesitamos es recibir a Jesús, confiar en Jesús. Pero esto no es solamente para aquellos que vienen por primera vez a la iglesia o que que han venido varias veces a la iglesia y que dicen, bueno, yo como que voy a empezar a creer en eso de los cristianos como que suena interesante. No es solamente para ellos, es también para todos los que hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador. ¿Por qué hablo de recibir? Porque necesitamos recibir lo que Dios nos enseña día tras día, no semana tras semana, sino día tras día, momento tras momento. Necesitamos recibir. Marta estaba en su casa, tal vez Jesús no le avisó que iba a ir. Recuerden que no había celulares, no había los medios de comunicación en ese momento, no eran tan diversos como los tenemos en este momento, y no creo que Jesús haya mandado un mensajero para decir, dígale a Marta que me prepare la casa que yo ya voy llegando. Probablemente le llegó inmediatamente. Entonces Marta hubiera podido haber dicho, ay no señor, espere, deme una hora, quédese allá afuera mientras arreglo la casa. No lo hizo, sino le recibió inmediatamente. Debemos confiar en la persona del Señor Jesucristo. Es necesario, cuando Él nos habla, confiemos en lo que Él nos dice. Siempre, tanto para aquellos que no han confiado su vida en Jesús, lo cual es necesario que lo hagan pronto, y para aquellos que hemos confiado también en Cristo, siempre es necesario que oigamos lo que Dios dice, que recibamos, que le recibamos. Entonces, necesitamos recibir al Señor Jesús. Marta le recibió en su casa. Claro, Señor, ven, entra. Y le recibió y le atendió. No podemos ir a ninguna otra persona. Solo Jesús tiene la solución para nuestra relación con Dios. Fuimos creados por Dios, pero por causa de nuestro pecado y la santidad de Dios quedamos separados. Pero Jesucristo, a través de su sacrificio, vuelve a ponernos en comunión con Dios Padre. Como dijo Pedro, ¿a dónde iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente a Jesús podemos ir. Luego de recibir, lo segundo que debemos hacer para enfocar nuestra perspectiva es oír. Recibimos al Señor Jesús, recibimos a Dios. Ahora debemos oír. Continuemos con el versículo 39. Esta, o sea Marta, tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. ¿Qué hizo María? Llegó, vio al Señor Jesús, el Señor Jesús pasó y ella se sentó a los pies a escuchar qué era lo que decía. Debemos siempre anhelar qué es lo que Dios nos dice. ¿Cómo podemos anhelar? ¿Cómo podemos buscar la palabra? Lo primero que debemos hacer es leer su palabra. A través de la lectura de su palabra vamos a entender qué es lo que Él quiere para nuestras vidas. Y eso lo debemos hacer continuamente. Señor, ¿cómo me quieres usar hoy? Leamos la palabra. Nos está enseñando continuamente. Me ha pasado muchas veces que he pasado un día sin devocional, 2 días tal vez, y
no hago el devocional y en esos días en los que más lucha se me presenta, porque precisamente me estoy desenfocando. Mi esposa hace algo y entonces a mí se me salta la chispa y mejor dicho, ¿sí? Porque precisamente no estoy enfocado en qué es lo que Dios quiere. Entonces todo siento que entonces mi esposa no me está atendiendo, mi esposa no me está haciendo, porque dejo de enfocarme en Cristo y pongo el enfoque en mí. Me han hecho, me han dicho, me ha pasado, es que a mí. Y porque toda la filosofía actual lo que dice es: tú eres importante, mereces lo mejor, todo es para ti, hazlo, disfrútalo. El enfoque es cada persona. Y entonces nos pasa como las luces del carro. Nos enfocamos en solo algo y estamos perdiendo lo importante. Si voy en el vehículo a 50 kilómetros por hora, que uno piensa, dentro del carro uno piensa que no está andando muy rápido, y cojo un hueco, puedo dañar la suspensión del carro o puede pasar algo peor. Necesito la perspectiva adecuada. Entonces, cuando no oigo lo que Dios quiere enseñarme, me enfoco en mí mismo y estoy perdiendo el enfoque. María decidió escuchar lo que el Señor Jesús quería enseñar. ¿Qué más podemos hacer para oír? Bueno, es que, mire mi hermano, es que yo cojo la Biblia y yo no entiendo nada de lo que dice ahí y por eso no la leo. La verdad es que es tan complicado. Y sí, hay cosas que son complejas, porque por las cosas culturales, pueblo de Israel, Colombia, hay cosas culturales que se nos hace complicado de entender. Hay cosas que son difíciles, pero eso no significa que la escritura no sea clara. Si tienes alguna duda, puedes preguntar. Hay hermanos en la iglesia muy estudiosos que con el mayor gusto podemos sacar un tiempo y estudiar qué es lo que está pasando. He tenido un tiempo muy especial con un joven aquí en la iglesia. Nos reunimos una vez a la semana y él llega con 10,000 preguntas. No las puedo responder todas, pero nos ponemos a estudiar, a investigar. Ha sido un tiempo preciosísimo. Pero si él no estuviera leyendo la palabra, probablemente cada semana no tendría que preguntar. Entonces necesitamos leer la palabra. Pero también, esto es vital, pero también hay libros de hermanos preciosos en el Señor que se han dedicado a estudiar y sus apuntes, lo que han tomado, lo colocan en los libros y el Señor les ha guiado. Muchas veces leyendo libros, leyendo estudios, he encontrado cosas que digo: oiga, yo nunca me había imaginado esto. Oiga, tan chévere ese versículo de Proverbios y él cómo lo aplica. Ahora recordemos, hay muchísimos libros. Si no sé qué libro leer, pidamos a alguno de los hermanos de la iglesia. Hay unos libros en la parte de atrás en la librería que ya se han leído y digamos que pues son de hermanos de buen testimonio. Entonces podemos confiar en los libros que están en la librería. Si tengo dudas sobre un libro, oiga, es que me recomendaron este libro, pero no sé, preguntemos, mis hermanos. Porque hay muchos libros que sacan la Biblia fuera de su contexto y la tuercen. Entonces, estemos pendientes. Hay libros que nos dan enseñanzas muy valiosas. También escuchemos, tenemos muchísimos medios para escuchar la palabra de Dios. Entre semana con mi esposa escuchamos una emisora que nos llama muchísimo la atención y hay mensajes muy valiosos
Hemos aprendido cosas sobre la crianza de nuestros hijos. Hemos aprendido cosas para nuestra vida cristiana. Hemos aprendido cosas como esposos. Pero si no dedicamos tiempo a leer la palabra, a escuchar la palabra de Dios, a escuchar enseñanzas de hermanos que se han dedicado precisamente, como hay cosas complejas, pues escuchemos estas enseñanzas. Estos hermanos se han dedicado tiempo para coger ese contexto de Israel y traerlo a la vida cristiana práctica hoy. Ese versículo quiere decir esto. Uy, muy chévere. Me ha pasado muchas veces. Y el Señor nos anima continuamente a esto. Pero también en Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, se nos anima a no dejar de congregarnos. Congreguémonos, mis hermanos, es importante. La comunión con otros creyentes nos va ajustando, nos va ayudando continuamente. Y el Señor nos va educando. Digamos, en las mañanas hay grupos de estudio de discipulados. Están estudiando unos cursos, ¿sí? Y entonces estudian el curso y, no entiendo bien esto. No importa, estoy seguro que los profesores no necesitan correr. Hay a veces temas que se salen muy lejos y eso podemos dedicarlo en otro tiempo. Pero cuando el tema está en lo que estamos estudiando, los profesores sé que les dedican tiempo a ustedes. Vengan a los cursos de discipulado. Las herramientas las tenemos, mis hermanos. Por eso es tan importante la comunión con la iglesia. La comunión con la iglesia debemos sentirla como una familia, porque básicamente es la familia en Cristo. Por eso llamo mi hermano William, mi hermano Carlos, ¿sí? Debe ser una familia, debemos entender a la iglesia como una familia. Si no entendemos a la iglesia como una familia, algo está pasando. Y un factor, no estoy diciendo que siempre es, pero un factor que puede ser, es porque no me estoy congregando, no estoy participando de la iglesia. Cuando hablo de congregarnos, no es solamente venir y me siento y escucho ahí, sino venir y participar. Dios nos ha dado dones. Cuando confiamos en Jesús, Él nos ha dotado de dones precisamente para la edificación del cuerpo de Cristo, dice Efesios. ¿Qué estoy poniendo yo a usar? ¿Qué don tengo? Ahorita que lo dice, no, ni idea. Bueno, si has confiado en Jesús como tu Señor y Salvador, ciertamente tienes dones. ¿Qué debes estar haciendo? Estudia la palabra, conoce, y el Señor va a mostrarte cuál es tu don. Así como cuando pequeños, ningún niño nació diciendo, no, es que yo tengo el don para la música. No, como padres vamos viendo cuál es el área en la que mejor se desarrolla el niño y vamos viendo las habilidades, las capacidades que tiene. Lo mismo cuando nacemos en la vida cristiana. Nacemos y a medida que vamos creciendo, vamos viendo qué don nos ha dado el Señor. Y el don es para la edificación del cuerpo de Cristo. Empieza a participar en Ujieres. En Ujieres empezamos a ver, sí, chévere, a mí me gusta saludar a la gente. Listo. No, estuve en Ujieres, pero estando en Ujieres vi que me gusta colaborar en la parte de la cocina, o que me gusta pasar, como he visto los niños, me gustaría participar en un grupo de escuela dominical, a ver cómo me va. Bueno, vamos conociendo, vamos aprendiendo. Para eso Dios nos ha dado la iglesia. Y Dios quiere que participemos de la iglesia. Debemos recibir al Señor Jesús y también debemos oírle continuamente. Entonces ya
hablamos de lo que implica oír al Señor Jesús. Seguimos leyendo, versículo 40. Dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Este tercer punto para enfocarnos en lo que Dios quiere es escoger. Entonces tenemos recibir, oír y escoger. ¿Qué pasó con Marta? Mire, Marta no vamos a decir, no, uy, es que Marta así como se le ocurre, o sea, llegó el Señor Jesús y no, por allá se puso a lavar platos. No, llegó y se puso por allá a barrer. No, llegó y se puso a hacer otras cosas y no atendió al Señor Jesús. No, muy probablemente Marta tenía muy buenas intenciones. Muy probablemente Marta lo que dijo fue, llegó el Señor Jesús, le voy a ofrecer lo mejor. Voy a limpiar la casa para que se sienta, mejor dicho, súper tranquilo. Y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y está bien. Pero ¿qué pasó con Marta? Que Marta perdió el enfoque. Entonces Marta estaba allí súper atareada y me pareció interesante buscar qué implicaban estos dos términos, afanada y turbada estás con muchas cosas. Bueno, lo que encontré fue muy interesante, porque esta definición de afanada y turbada tenía una aflicción tan grande y estaba, o sea, no solamente era una preocupación, sino se había convertido en una aflicción. Y su servicio se volvió en una carga. Estaba allí y se dio vuelta y vio a María y dijo, ¿por qué ella no está ayudándome aquí? Vea, yo estoy aquí con todo esto. No, yo tengo que hacer algo. Le voy a decir a Jesús que la ponga en su sitio. Y se volvió una carga. El Señor Jesús quiere que sirvamos, pero que nuestro servicio se enfoque en la persona del Señor Jesús. Que nuestro servicio esté orientado de la manera correcta. Y aquí me pareció interesante separar dos cosas. Hacer las cosas temporalmente y hacer las cosas para la eternidad. ¿Qué pasa cuando yo hago las cosas temporalmente? Tengo un trabajo porque necesito comer, tengo un carro porque necesito desplazarme, o cojo el transporte porque obviamente necesito desplazarme. Puedo hacer muchas cosas temporales, pero ¿en qué me estoy enfocando? Muy probablemente Marta, en sus buenas intenciones, se enfocó en lo temporal. No, María no me quiere ayudar. Y perdió de vista lo que realmente importaba. Era importante servir. Algunos comentaristas dicen que muy probablemente Marta lo que hizo era armar un banquete. Y cuando el Señor le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, le estaba como queriendo decir, Marta, no tienes que preparar un banquete, con un plato sencillo basta. A veces no invitamos a los hermanos a nuestra casa porque dice, es que en mi casa no tengo comedor. Bueno, ¿y cuándo vas a esperar a invitar a tu hermano a la casa hasta que tengas comedor? Tengo unas amigas muy especiales. Es una familia de 4 mujeres y mi esposa conoce a toda la familia. Y ellas vivían en Soacha, vivieron un tiempo. Y la casa era, uno entraba y había una mesita chiquitica.
y allá quedaba la cocina. Y aquí salía uno, estaba destechado y ahí quedaba el baño por fuera. Y luego uno bajaba unas escaleras y ahí había un cuarto grande, más o menos como de este tamaño, y ahí habían 4 camas. Y ellas una vez, con mi mamá fuimos esa vez, todavía no era casado, fuimos con mi mamá y nos invitaron a comer. Y fuimos y no comimos en el comedor, bajamos y comimos en el cuarto. Porque lo importante no era si tenían las suculentas sillas, lo importante no era eso, lo importante era la comunión con los hermanos. Y eso pasa cuando perdemos el enfoque, cuando perdemos de vista lo realmente importante. Cuando nos quedamos en lo temporal y no vamos a lo eterno. Podemos compartir con los hermanos. Lavar platos no está mal, pero ¿para qué lo estoy haciendo? En ese momento era importante, supremamente importante, que Marta se hubiera quedado tal vez preparando muchísimas cosas. Estaba bien atender al Señor Jesús, estaba muy bien, pero tal vez no era necesario tanto. Y no porque el Señor Jesús no lo merezca, porque Él merece siempre lo mejor, sino porque era más importante escucharle. ¿Qué estamos haciendo a diario? Evaluemos nuestras cosas a diario en la perspectiva correcta. ¿Cómo estamos enfocados? ¿Qué estoy haciendo en mi trabajo? Claro que debemos trabajar. Si no, entonces, ¿con qué comemos? Pero ¿qué enfoque estoy teniendo en mi trabajo? ¿Estoy trabajando para lo temporal o para lo eterno? ¿Qué vamos a escoger? En estas enseñanzas anteriores hemos visto pasajes supremamente interesantes. Hace unos días vino un hermano, Jaime Salgado, y nos habló de Lucas 9, 57 al 62. Personas que vinieron y le dijeron: Señor Jesús, te quiero seguir. Y entonces el Señor Jesús le dijo: bueno, ven y sígueme, pero no tengo dónde recostar la cabeza. Luego llamó a otro y le dijo: no, déjame que entierre a mis padres. Bueno, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y déjame que me despida de mi casa. Ninguno que poniendo su mano en el arado es apto para, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. ¿Cómo estamos mirando las cosas, mis hermanos? Luego vemos otro ejemplo, misión de los 70, capítulo 10. Y entonces el Señor Jesús escoge 70 personas y les dice: vayan. ¿Qué hubiera pasado con estos 70 si uno dice: uy, no, ir sin, mejor dicho, nada adicional, sin llevar comidita para el camino, mejor dicho, y dice que no, que entonces que deje la capa, no, y con el frío que hace, no, yo por allá no voy, que vayan 69. ¿Qué perspectiva tenían estos hombres? Estas personas que estaban yendo. Estaban enfocándose en lo eterno, en lo que realmente valía. Y luego encontramos otro pasaje hermoso que vimos hace 8 días, acerca del buen samaritano. ¿Qué hubiera pasado si el buen samaritano se hubiera quedado lleno de buenas intenciones y hubiera dicho: uy, no, pobre hombre, como está tirado allá? No, mejor dicho, alguien tiene que pasar y ayudarlo. Yo creo que voy a seguir de largo y más bien mañana paso y miro a ver si ya alguien lo levantó, porque tuvieron que haberlo levantado. Si el buen samaritano se hubiera quedado en buenas intenciones, nunca lo hubiéramos conocido.
No podemos quedarnos en buenas intenciones. ¿Qué decisiones debemos tomar, mis hermanos? Sencillamente es enfocar. No es dejar de hacer completamente, ay, entonces ya no voy a hacer nada y solamente voy a mirar a lo eterno y ya el Señor Jesús viene. Bueno, eso le pasó a los tesalonicenses y al Señor Jesús a través de Pablo les dijo, bueno, pónganse las pilas, no dejen de trabajar. Trabajar es importante. No dejen de trabajar. Es cierto que el Señor Jesús viene y es inminente, viene pronto, pero sigan haciendo lo que necesitan. No dejemos de trabajar. La obra del Señor necesita trabajo, enfoquémonos en lo eterno. Para cumplir la obra del Señor necesito cosas temporales, pero con una perspectiva eterna. ¿Dónde está mi enfoque? ¿Hacia dónde estoy mirando? ¿Cómo lo estoy haciendo? Entonces volvemos y retomamos. Recibamos diariamente al Señor Jesús. Oigamos continuamente lo que Él nos está enseñando y escojamos la mejor parte. Escojamos la buena parte. Finalmente, hace poco estaba leyendo algo, como una serie de estudios muy interesantes y hablaba sobre dejar un legado que trascienda. Y creo que todos estamos como creyentes llamados a esto, porque debemos dejar un legado que confíe en el Señor Jesús. Bueno, pero es que usted le dice porque es papá. Independientemente de si soy padre, si soy tío, si no tengo, siempre voy a poder influenciar a alguien. Y Dios quiere que mi vida sea de testimonio reflejándolo a Él. Que no pase como el pueblo de Israel. ¿Qué pasó como el pueblo de Israel? Y te escogí a ti para hacer luz a las naciones. No, esos horrible, esos no son el pueblo de Dios, esos son horribles, perros. Porque se enfocaron en que no, nosotros somos los apartados y nadie más tiene nuestros privilegios, solo nosotros tenemos comunicación directa con Dios. Y eso le puede estar pasando a la iglesia. No, tan chévere, nos reunimos, no, mi hermano tal y no sé qué. Pero salir allá y compartirle así sea un folletico a alguien. Necesitamos ser luz y testimonio. Y por eso Dios nos llama constantemente a ser luz. ¿Cuál es la perspectiva eterna que estás viendo? Que ya sabes qué es lo que Dios quiere para tu vida. Tal vez te está llamando a salir de aquí hacia las misiones. Necesitas conocer más de Dios. Tal vez Dios te está llamando para quedarte aquí y ser un apoyo grande en la iglesia. Necesitamos continuamente aprender de Dios. Si no sabes, lee, escucha, escoge. Continuamente necesitamos esto. Que no nos quedemos en buenas intenciones, mis hermanos, sino escojamos. El Señor Jesús nos llama la atención y por eso le llamó la atención a Marta de una manera muy cariñosa. Dicen los estudiosos que cuando le repite Marta, Marta, no es como, ay, Marta, Marta, usted sí, no. Sino era una forma cariñosa de decirle, Marta, estás muy ocupada, estás haciendo lo que no es tan necesario. Es importante esto, ponle más atención a esto. Y el Señor Jesús hoy nos llama la atención. No nos quedemos en como que, no, pues
Ya hay hartos sugieres, ¿yo para qué me meto allá? Eso ya hay muchos. No, es que allá en la escuela dominical, eso ya hay muchos profes. Eso yo para qué. No, y es que vea, ya hasta la iglesia la pintaron bonita, eso ya nadie necesita ayuda. Siempre, mi hermano, en la obra del Señor siempre hay. Tenemos un curso de evangelismo, tenemos algo que se llama Family Games o juegos de familia. Tenemos también grupo de misiones. ¿En qué vas a participar? Tenemos un grupo de misericordia. ¿Tienes el don de misericordia? Háblate con William. Mis hermanos, la palabra del Señor siempre, siempre nos va a llamar a la acción. Y damos gracias por eso. Señor, muchas gracias por este día de hoy. Y gracias por animarnos con tu palabra. Porque aunque a veces las palabras pueden ser fuertes, en otro momento suaves, pero sabes lo que necesitamos. Gracias por enseñarnos. Gracias por dejarnos el testimonio de Marta y de María. Cada una quería servirte, pero tú les ayudaste, así como también nos ayudas a nosotros a tener una perspectiva enfocada. Muchas gracias, mi Señor Jesús. En Cristo damos gracias. Amén.